In the Aika Kosich call for papers, this query appears. Quote, is it really criticism which decides what Para is traducir textos and rejected? se dice, And what ¿es realmente methods una does it crítica employ que in decide its sobre lo que es research aceptación y rechazo? ¿Qué My answer métodos is usan resolutely los no. científicos en sus, o los críticos en regarding the arts su are far more trabajo? complicated today, Son temas especially relativos with the al dominant arte y son temas influence mucho of más global art complejos, markets. In this con paper, una I will influencia attempt to dominante explain how an art market and del not critics legitimize mercado con el cultural products arte. today. I argue there is an analogy between social Aquí movement hay cierta success analogía and entre los recognition movimientos as sociales y art, el éxito so that y the el major reconocimiento del concepts that arte, explain the es decir, past las social concepciones movements as principales well as que hablan de la historia de los movimientos sociales se plasma en el arte. Las concepciones son economía, poder, oportunidades políticas, estructuras, fuentes, movilización o movilidad, marcas y la capacidad de enmarcar. Hay dos teóricos que definen cada uno a su manera el mundo del arte. Este mundo es una teoría que funciona de arte, que aprovechan los participantes de manera tal como para discernir qué es arte y qué ya no es arte. Él lo percibe como una comunidad interpretativa que está aprendiendo ciertas categorías y códigos del arte, algo que son características que deberían de tener los artefactos o cosas. La percepción de Dante es informativo, conceptual, no tanto teológico, pero compatible con la descripción. Según él, el mundo del arte es una recopilación de grupos o de individuos con cierta opinión, apropiación, conocimiento de la capital cultural. La concepción del arte y parte de las diferencias aprendidas de clases y sociales. Las instituciones funcionan como estructuras de socialización para la reproducción de, o sea, no ha sido, hablamos de un capital, no de la capital. Hoy en día creo que las opiniones que persisten van mano en mano con la interpretación de Proust y partimos de la institucionalización dentro de una industria cultural que es la que rige. La formación para ciertos grupos sociales ofrece el acceso a lo que en esta teoría se llama capital cultural. El capital cultural se diferencia de otras formas en el tema de las competencias. Paul DiMaggio habla de esto como fuentes de cultura. Este capital de cultura está institucionalizado como algo legítimo a nivel de la sociedad. Las fuentes culturales tienen unas influencias más bien localizadas y no forman objeto de una actitud ritualizada en cuanto a la evaluación por parte de instituciones o establecimientos. Para Bourdieu, no conocemos los nombres, estas disposiciones que son conceptualizados, los objetos estéticos y estilos parten de
fuentes heterogéneas asociadas con el arte o no. Tiene que ver ante todo con las capacidades que se distribuyen de forma irregular, la capacidad de discernir entre los rasgos de objetos culturales en cuanto a su contenido y función. Antes de que haya surgido el Internet, la propagación a través de diferentes casas de la venta de arte en diferentes casas de subasta, pues ha sido muy complejo todo esto. Robert Robinson habla de que hoy en día ya no se da movimiento a nivel artístico, solo se trata de un movimiento del mercado. Las inversiones online ha sido sustituido por otras actividades, catálogos online, servicios, y todo esto pues inundó el mercado. Quiere decir que son sistemas que avisan sobre nuevas obras artísticas que llegan al mercado. Y muchos conservadores de artes y coleccionistas usan estos instrumentos, y también vendedores de objetos artísticos, etcétera, etcétera. Pues esto es simplemente un resumen de lo que yo escribí sobre Art World. Perdonen, este ordenador no colabora muy bien conmigo. There is the matter of art's coyness about its business side, which Olav Viltius has written about in the art newspaper and elsewhere. There continues to be Sí, hablo sobre esta problemática en muchos lugares. Dice que hay cierto rechazo hacia la idea de la galería como una tienda, es decir, el mercado o la feria es como un centro comercial y el arte es un objeto de lujo, como por ejemplo las antigüedades, como yates o piedras preciosas. Y en este boom del arte moderno salieron al mercado nuevos coleccionistas. El arte dejó de limitarse solo en el mercado euroamericano, ya está más globalizado. La publicidad, las celebridades, la marca, todo por fuera, o sea, lo que se muestra por fuera, o sea, el hecho de mostrar de forma externa la riqueza vulgarizó todo esto. Y el precio de la obra de arte se establece en dicho mercado, se fija aquí. Lo hacen personas que se coordinan entre sí y ya mucho antes que nosotros saben cuáles nuevos artistas van a aparecer en las exposiciones, donde se va a dar un gran show. Saben incluso a quién los críticos lo van a despiezar y por cuánto dinero se va a vender, qué obra, por cifras exorbitantes. Es decir, esto ya tiene que ver con el funcionamiento del mercado con el arte y pues ese desequilibrio que domina en él. En cuanto a los críticos y los artículos que se escriben, ven que este mercado funciona de una manera bastante independiente y se dirige más bien a las comunidades que están por fuera del mercado primario con el arte o del arte. Estos grupos muchas veces ni tienen la posibilidad de contactar directamente con sus socios. Es decir, ¿cuál es la relación entre la cultura y el poder en las sociedades más amplias? ¿Cómo se manifiestan estos desequilibrios? A través de esto se propagan opiniones, se obtiene el poder, se mantienen mitos sobre el gusto
al arte así llamado alto, sirven como excusa de la jerarquización entre muchos y las categorías sociales. Los miembros de ciertos grupos, los que pertenecen a ciertos grupos, pueden formar parte de los grupos informados, pero también totalmente excluido al arte, en el sentido de arte interno superior. Después, en cuanto a las ferias con arte, reflejan muy bien este sistema de control. El artista y el escritor cree que hace falta que la inversión cuente con anfitriones adecuados a nivel nacional e internacional. En el mercado se pone el sello de la respetabilidad sobre la necesidad de ganar dinero, y lo hace a través de las exposiciones, lleva a cabo conferencias, invita a luminarias e intelectuales de toda ralea, pero lo que tiene que quedar claro es que cuando llega a la prensa escrita, a los libros, y cuando los intelectuales se dedican a hablar y hablar en salas atestadas y a pavonearse a través de, además, el uso de la actividad tecnológica, así como utilizando viajes baratos y utilizando el auge del turismo artístico, lo que queda claro es que las obras de arte, los artistas, el público, así como los gestores de arte, simplemente se dedican a viajar, a posar en un momento dado, en un tiempo determinado, antes de pasar a otra cosa mariposa. El próximo viernes, el 4 de octubre, va a haber otro Carnegie International. Solo 2 de los artistas vendrán de Centro Europa. Polina Oloska, Mladen Stinovic de Croacia. Tengan en mente que ambos artistas cuentan con una representación en los Estados Unidos, en galerías y en museos. Estoy de acuerdo con Sandler, que el año pasado decía en el Brooklyn Rail que, aparte del mercado, hay otra razón por qué las críticas de arte ya no tienen ninguna influencia como árbitros del arte. Es por la falta de pluralismo en la era posmoderna. Durante el periodo moderno, los críticos ocupaban unos bandos, o a favor o en contra de la vanguardia, con respecto a los ensamblajes, el arte conceptual, etc. Sandler continuó diciendo que en esta era posterior ya no hay ningún tipo de polémica que absorban a los críticos. Lo que se hace es que simplemente se le pide a los críticos que elijan, y en algunos casos sí, a lo mejor afirman que no les gusta su obra. Hacen una crítica de cada uno de los artistas, escriben catálogos y se convierten en sus abogados. Es una cuestión, desde luego, de enorme incidencia. En las mentes de muchos hace que la crítica se convierta en un deporte irrelevante. En Chicago, en Nueva York o en Pittsburgh, donde he estado, he preguntado a muchos
qué pensaban del arte, de la crítica artística. La mayoría de los artistas piensan, pues no tiene ningún sentido, no lo leo, y a no ser que sea algo, en fin, que sea algo realmente horroroso y que aparezca en el New Yorker o en el Times, pues ni me fijo. Estamos ante una situación en donde no se fija mucho, no se fija uno mucho en esto. Pensemos en las situaciones en las que las órdenes de nadie tenían valor. ¿Por qué somos tantos? ¿Quién ha dejado de tocar el piano antes de tiempo? Fin de la cita. Yo creo que la crítica de arte sí importa. Un crítico de arte en la ciudad de Chicago apareció en la revista Time Out. Ahora tienen algunos un empleo fijo en diversas publicaciones y periódicos. Es decir, que parece que hay cada vez más. No desaparece la figura del crítico de arte. Puede incluso afirmarse que gracias a las páginas web y las redes sociales hay cada vez más críticos de los que había. Sin embargo, la tradición de una voz que regularmente se pronunciase y que apareciera en diversas publicaciones y periódicos y que hiciera que los artistas se vieran cuestionados de manera cuestionada y que esa voz fuera escuchada, pues desde luego no podemos decir que siga ocurriendo. Cada vez se silencia más este tipo de crítica. Aquí tienen datos estadísticos. En los 90 había muy pocos. En los años 90 había muy pocos críticos. Y luego van viendo cómo cambia esta cifra. A pesar de los cambios existentes, la crítica existe en el margen, como una especie de entrenador que espera que el primer entrenador, que es el mercado, le llame. Es una especie de segundo entrenador, ¿no? Y simplemente se le utiliza para ver qué puede ser más provechoso para influenciar de algún modo las audiencias. Estoy de acuerdo con por la afirmación de que es importante que los críticos se detengan, piensen y decidan cómo quieren continuar en este mercado estruendoso. Los artistas lo tienen que hacer, pueden decir sí o no a este juego que se está llevando a cabo. La historia muestra que, por ejemplo, en el siglo XIX, con este Salón de Réfugiés en París en 1963, es posible que las obras rechazadas por las grandes galerías se podían seguir exponiendo. 270 pinturas son las elegidas de entre 5.000, por ejemplo. Y los artistas tienen más poder del que creen, porque si el artista se aleja de la ecuación sobre que no hay un mundo artístico y por lo tanto no hay un mercado del arte, esto es posible. Ahora voy a hablarles de una representación que es una alegoría satírica de esta situación y que es bastante elocuente. La crítica de arte es la mujer, la esposa. El señor mercado es el marido.
Es un comunicado de prensa a las 12:21 del 2002. El 2012, en Nueva York. En una declaración conjunta hoy, el mercado del arte y la crítica de arte, como figuras alegóricas cuyo matrimonio ha sufrido divergencias en los últimos meses, se van a divorciar. Tras haber analizado adecuadamente por nuestras partes la situación, hemos decidido que nuestro matrimonio debe finalizar. Nos hemos amado profundamente durante años, pero nos hemos dado cuenta en los últimos años y según las situaciones que ya no tiene sentido continuar con un partenariado que sea significativo para ambos. Desearíamos que se respetase nuestra privacidad. Nuestro divorcio ha dado lugar a bastante controversia y desde hace meses ya se sabe que el matrimonio estaba sufriendo problemas críticos. Damien Hirst estaba negociando con la Galería Gagosian y esto ha dado lugar a una inestabilidad que está tambaleando los cimientos del mundo artístico. La pareja en trámites de divorcio ha dejado esta situación clara una vez en que finalmente nos hemos dado cuenta de que se ha pegado el marido con tanto dinero y con tanto poder con el perro de Jeff Koons, el perro hecho de material plástico. Esto ha dado lugar a que las fuerzas policiales tengan que venir y que finalmente hubiera que llamar al orden al marido. Estas fotos se publicaron en el internet, pero pronto se retiraron. La crítica de arte cuenta con situaciones de enorme dificultad en los últimos años porque lleva demasiado tiempo en relaciones poco apropiadas con oligarcas y millonarios, lo cual le ha dado lugar a grandes problemas. Barry Hughes y Blake Capnet, que acaba de ser despedido de Newsweek, han hecho que la situación se haga insostenible. Hay muchísimas críticas en los blogs. Ellos se llaman críticos, pero están demasiado absortos en su propia vida para poder ayudar. Otro amigo, Christy Satterby, ha observado algo sobre el círculo social de la crítica de arte. Ahora se ha dado cuenta de que muchos artistas que pensaban que eran sus amigos simplemente han estado abusando de ella durante años. Una vez que tenían lo que deseaban, se han reído de ella en la cara. Una amistad estrecha del mercado también ha dicho que el mercado ha sido enormemente exitoso en la década anterior y esto desde luego hace que la crítica no haya, esté envidiosa porque nunca ha tenido el mismo éxito. Hay celos y la crítica desde luego debe reconocer que el mercado ha sido enormemente generoso en su estilo de vida. Dake y Sarah Thornton se han visto combinadas a callarse por parte del mercado. Además, se piensa que es posible que haya habido un romance. El mercado estaba en verano tomándose unas copas con la integridad de los conservadores del museo, lo cual demuestra que quizá existe un romance entre ellos, aunque esta foto se retiró inmediatamente de internet una vez se publicó. Esto demuestra que
las cosas no van bien y que además la crítica cuando quiere puede ser muy graciosa y tiene una lengua realmente viperina. Así que ha hecho todo lo posible para acabar con la credibilidad de estos rumores. Sigue viviendo en una burbuja en la nueva escuela de lingüística. También se ha estudiado la posibilidad de que la crítica esté conceptualmente triste por este pendiente divorcio. La crítica y el mercado, pues, están funcionando en simbiosis dentro de una red de diferencia que hace que vivan en un mundo que parece por encima de lo humano. Pero la historia del arte solo ha dicho una cosa. Con respecto, bueno, ha sido en un comentario, en un post de Facebook. Yo ya le dije a ella que no se tenía que haber casado con él. Se lo dije desde siempre, porque eran incompatibles desde el mismo principio, con distintos objetivos y valores. El mercado del arte y la crítica del arte tienen 3 hijos. Pablo, que es director de un fondo, Andy y Jean-Michel. Jean-Michel es un artista callejero que tiene problemas con las drogas y el alcohol. Quieren compartir la custodia del mercado del arte chino, que tiene ahora 10 años y la han adoptado conjuntamente. Gracias. Thank you very much. I anticipate a good discussion. Gracias. Yo creo que el debate va a ser muy provechoso. The gentleman over there was first, I think. Creo que el señor de ahí fue el primero en Môžeme querer poprosiť intervenir. tuto trošku stiahnuť svetla a viacej do publika zasvietiť? Por favor, ¿pueden ustedes bajar las luces? On the air. Por favor, You hear me? ¿me escuchan? I'm Dag Solhjell from Norway De Noruega. Muchas gracias, muchísimas gracias, for Elaine, excellent, porque ha sido una presentación excelente. intelligent and Ha well sido researched. divertida, ha sido inteligente y llena de encanto. Suggestion for a divorce, even sharper. Yo creo que el divorcio debería ser incluso más Art rotundo, porque el arte product. parece también un producto de segunda mano. Siempre va a haber un mercado, pero Make a divorce ¿qué pasaría between curatorship si hubiera un divorcio entre la curaduría y la crítica? and the market. Porque a los curadores les paga el mercado, a los conservadores de arte y a los comisarios de las exposiciones. Entonces, ¿qué pasaría It's very nearly for me si so fuera la crítica quien se ocupara de esto? divorce. Entonces, I think si ha de haber un divorcio, ha de ser curatorship entre la curaduría y la crítica de arte. ¿Qué le parece a usted ese divorcio? Como se dice en Facebook, por ejemplo, ¿no? Es complicado. Cuando les estaba enseñando esta web con ferias de arte y luego les hablaba antes de... A ver si podemos volver un poco atrás en las transparencias, si me lo permiten. Es que esta máquina es un poco dificultosa. Yo creo que muchos curadores tienen miedo de lo que pueda ocurrir. Muchos están en manos de las galerías. Sé que es un hecho. Por ejemplo, había una gran exposición en donde el 50% de los artistas provenían de una sola galería porque el conservador y el marchante tenían un romance. Estaban liados, dicho en plata. Así que no se trata únicamente de la crítica. También los marchantes y los conservadores, en fin. Aquí hay un factor miedo que se tiene que tener en cuenta.
hay tanto poder en manos de los directores. Yo no sé cómo es el sistema centroeuropeo, tampoco sé cómo ocurre en otras instituciones, pero en los consejos de administración de muchas instituciones estadounidenses hay tanto poder y tanto dinero y tanta capacidad de control que además ocurre que muchos son coleccionistas. Creo firmemente que estamos ante una situación realmente incestuosa y que muchos conservadores de arte tienen miedo de que lo que yo digo es algo impredecible. A veces es difícil que alguien se aventure a regiones que no conoce. Yo trabajé en un museo y bueno, lo que decías tú antes de tu trabajo, de lo de ir a la caza del dinero. Yo, cuando era comisaria de arte, quería que algunos de ellos se llevaran a cabo, porque es la única manera de que se siga aportando, bombeando sangre al cuerpo. Esto se hace si uno se aventura a buscar cosas nuevas. Da igual si un artista es famoso o no lo es. Me acuerdo cuando me licencié y empecé a trabajar, era comisaria de un espectáculo. Y entonces hacía falta espacio para acoger a otro artista y no teníamos tanto espacio. Así que me fui rapidito a Nueva York, me fui a un par de galerías o tres. Estaba en la galería Jan Webers, que ya no existe, y tenía esta sala de proyección. Y me fui a ver qué había. Y bueno, era así de grande. Ahora no escuchamos a la oradora, lo sentimos. Tenía unas cajitas pequeñitas y había que mirar en ellas y había dioramas con un enorme interés por los comentarios de crítica social a la vida urbana. Era realmente algo mágico. Y salí y me fui al mostrador de recepción y les dije, oigan, ¿las pueden vender? Dicen, no, es que nadie las ha comprado. Pues empaquétemelas, que el lunes les voy a mandar un camión y me las llevo, porque las quiero enseñar en 2 semanas en Carnegie Mellon Art Gallery. Tengo a un artista en la planta de abajo, tengo un artista de Los Ángeles y me queda la sala. Pero usted ni sabe quién es el artista. Y yo le dije, pero es que está en su galería. Yo quiero trabajar con él. ¿No quiere ver el currículum? Pues démelo, le dije yo. No tengo ningún problema, porque lo necesitaré para el comunicado de prensa. ¿Pero usted no quiere saber de dónde viene ni dónde la han expuesto? No, pues no, a mí me gusta lo que ha hecho. Lo ha hecho estupendamente. ¿Qué más da? A ver, ustedes confiaron en ella, la han puesto en su galería. Esto está en el Upper East Side. ¿Por qué no la puedo llevar yo a mi galería? ¿Por qué? Y estaban, vamos, ojipláticos. Porque sí, claro que querían trabajar, pero yo quería saber, ay, sí, es que estaba en la Bienal de Whitney y luego estuvo también en el MIT estudiando y además puede que esté en el Kunsthalle de Berna. No, a mí todo eso me daba igual. Simplemente estaba realizando mi trabajo sin tipo de trabajo sin más. Pero es que me daba todo eso igual. Ah, miren, esos shows al final no merecen la pena, la mayoría de ellos. Es como cuando uno va a la universidad y dicen, ay, sí, el que está en la Bienal de Whitney. Pues yo no quiero ir ahí, si es que es horrorosa. A lo mejor no es una buena cosa que estuviera, ¿eh? Prefiero a alguien que a lo mejor no lo haya hecho. A ver, es que aquí estamos hablando de etiquetar, de intentar impresionar, de poner nombres a las cosas antes de conocerlas. Entonces, ¿por qué el comisario de arte no corre el riesgo? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no considera que algo es bueno si lo es, aunque no sea famoso? Espero haber respondido a su pregunta.
I didn't. No, no le he respondido. I believe. I said I do think Sí that creo it is a que problem. hay I un problema. acknowledge it. Y lo I reconozco, ¿eh? acknowledge it is a problem. Reconozco que hay un problema. But I do think the Pero curator creo que el comisario and de arte it's y more the debe curator ser and the más dealer. un comisario que un marchante en un museo o el gestor de las obras en el museo. Mire, al comisario se le puede comprar y al crítico no. Yo no entiendo eso, dice la señora Sorry, there was ponente. a question before, so... Otra pregunta, por favor, que también se quería plantear. No. She was before you. Ella antes que usted. Cuando habla del mercado de arte y del divorcio, de la crítica de arte, yo me pregunto si es posible sobrevivir como crítico. Porque, a ver, tiene 3 hijos. A ver, ¿cómo va a sobrevivir? ¿Le va a pasar una pensión? ¿El mercado? ¿Qué va a pasar? Porque, no sé. A ver, ¿usted ha visto lo que se paga en Art Forum, en Sculpture Magazine? Si al final saca el dinero de ahí, se va a morir de hambre. $150 por un artículo. Y si es un artículo central, quizá $500. Pero eso no ocurre muy a menudo, ¿eh? Así que no creo que la crítica de arte pueda sobrevivir a no ser que haya trabajado a jornada completa. Hay tan pocos críticos que se vean financiados. Es que no se puede sobrevivir de la crítica. Quizá ese sea el problema, porque, miren, tiene que pagar los artistas, las galerías comerciales, en fin, una serie de cosas. A ver, muy bien. Si hay un divorcio de la crítica, ¿cómo se puede ser independiente sin tener financiación para serlo? Yo creo que el crítico, pues mire, que haga lo que quiera porque a nadie le importa. Y siento decirlo así. Somos una especie en extinción, una minoría. Solo la crítica tendrá algo de valor si está en el New York Times o en el LA Times, en Los Angeles Times. No sé si para el resto del mundo tiene algún tipo de importancia. Estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo entre esta diferenciación entre crítico y comisario. Muchos de los comisarios de arte también son críticos. Muchos escriben. Lo que sí pasa es que no suelen estar en los grandes museos, sino en los pequeños lugares sin ánimo de lucro. Por lo menos esto ocurre en el Reino Unido. Y están bajo amenaza porque están en injusta lid con los grandes coleccionistas. Y la financiación pública está exprimida. Y ahora tienen que enfrentarse a las mismas fuerzas que comprometen a los museos a nivel estatal. Y he de decir que en ese caso la crítica y la curaduría se encuentran en este caso en el mismo barco. Deberían aunar pues esfuerzos para proteger una buena práctica crítica teniendo en cuenta los imperativos del mercado. Esta división es ficticia porque incluso si nos fijamos en otras generaciones, como la de Pierre Estany, que ya hablaba de la práctica distributiva de la crítica, nos hacen pensar en que es posible implicarse de muchas maneras. Si no se hace así, muchas veces puede ocurrir que los críticos se conviertan en cómplices. Como decía nuestra colega ecuatoriana, en algunos contextos sociopolíticos, el crítico es un cómplice del artista, porque llevan a cabo un proyecto común de resistencia con objetivos comunes. Estoy de acuerdo con el hecho de que seguro que el comisario de arte cuenta con una posición crítica con su actividad. Sin embargo, más de un crítico y más de dos
find a group of encontrará artists, un grupo de and they artistas will keep showing them y and then writing about them. el Then crítico se I dedicará a escribir pause and sobre say, él "Where's y the criticality?" preparar exposiciones con Because estos eventually artistas. those people become ¿Dónde your está el aspecto friends, crítico si a los que and, criticas son tus you know, amigos? how do you draw ¿Cómo that line? And I'll give you an se traza example. esa línea There is divisoria? one of the Y les best voy a dar un artists in ejemplo. Pittsburgh Uno de los mejores named Diane artistas Samuels. de I Pittsburgh, met her Diane first Samuels, objectively, and first la I began conocí to write about her y empecé a for escribir different sobre ella magazines para because I diversas really liked revistas, her work. porque me But encantaba su over trabajo. time, Pero con el I tiempo became a very close friend. nos hicimos So estrechamente then I said to amigas. her, Y le "I dije can un no día, longer no puedo seguir escribiendo sobre review ti, your shows. no puedo I could realizar write una a crítica, catalog puedo, essay. puedo escribir un I can periodically catálogo, invite you to be in a show if puedo I'm invitarte guest alguna curating. vez But don't a count on it all alguna the time. exposición I si think soy la there are comisaria, these pero fine no puedes contar con lines ello todo el of- and tiempo. maybe I'm old school, A lo but mejor yo es que soy de la vieja I was escuela, raised pero creo que hay que Catholic, I'm trazar hardwired that líneas. way. En I ese believe in sentido, yo ethics. soy I am a believer of ethics, una and I persona don't religiosa put y, my en fin, friends tengo este in a tipo lot de of valores, things, and I will pero not write a review creo about que you es if you're my justo que close yo no friend. escriba una, We have una crítica colleague of sobre mine una at muy my buena amiga. university who just curated a show, and the man Tengo una she lives amiga with is in the show, her best friend de la is in the universidad, show, her hace eso, sister su is mejor in the amiga show. está en la I wouldn't exhibición, even en la bother to exposición, go look at su the show. hermana, I su marido, en realized fin, that, toda su familia está ahí Habsburgs metida. have come Pues to miren, this es que a mí show. esto me And if we know the parece history of the Habsburgs, we que es can como si los know what to Habsburgo expect. se inventaran Sorry, there una was a exposición question before. para sí mismos. Sorry. It's not a question, just a question that I will leave. to the Igual ellos audience, but procederían de first esta of all, manera. thank you Yo no very estoy much de for a acuerdo. very, exciting paper, very Yo well pues done. quiero Thank que you. el público I pregunte. think, Es there's- una it's presentación true, there's a muy, lot muy of interesante conflict of interest y tiene usted between toda la the creator razón and the critic, but I think between que critics, se dan curators, estas artists, relaciones and we all entre live el in the curador y la same world crítica, and we pero become en friends el and, eje, of course it pues los becomes críticos, embarrassing when an artistas, artist todos you vivimos like en este mismo becomes a mundo bad y somos artist, and amigos then you don't know y, what to say y es about it desagradable anymore. si algún amigo But que I le wanted gusta, un to artista say empeora I also y agree de repente with usted no sabe qué Marjorie hacer con because, ello. you Y know, también estoy de at acuerdo ICA con France we have a Marjorie lot of porque critics members ICA that are France curators tenemos too. muchos So, miembros of críticos course, que al mismo it's- tiempo it's a son question of conservadores de ethics for arte. them, you know, Es decir, the way es they cuestión choose de la to behave. ética para ellos. But, one thing you said Ellos is mismos that, tienen que the decidir critics have cómo no se van a power anymore. comportar. And I Pero tend to decir believe que ya that. no tienen ninguna fuerza But, los críticos, it's very questioning pues, for me because galleries, también opino museums, así, artists pero are still me expecting pregunto, reviews la and galería, articles. artistas, So siguen I esperando tend la to believe that crítica, we are- siguen someone is esperando trying que to van a convince aparecer us en that artículos. critics Más bien are pienso que unuseful, intentan but I persuadirnos think que they los are críticos useful no sirven and para the nada, que art son world inútiles y al still revés needs pienso que us. sí somos So maybe we necesarios y should que think el about mundo del arte what's sigue happening necesitándonos. exactly and Es decir, why is there so much pensemos interest sobre in lo que está having a pasando paper in a realmente, por qué magazine and art journal. hay un And then, interés on the other side, por trying los to say artículos as que well, aparecen you en know, we don't en look for your revistas opinion. y al mismo I tiempo don't know what you nos think. dicen But que I su think opinión no les increasingly interesa. criticism is ¿Qué opina usted al disappearing in the respecto? papers, Pienso que la because if you- crítica está I get desapareciendo. every day the la New crítica York del Times. arte, So on de Friday, los I medios. really read it because Yo that's leo the New York most Times todos art los días, writing sobre todo el coverage. viernes, And los it viernes, really porque brings ahí you up to es date, donde más se publica particularly sobre if there's arte. a Y ahí younger pues se recibe artist, información emerging actual, artist. por ejemplo, si At the aparece same algún time, artista on nuevo, Sunday now, etcétera. there Pero is so little, ahora unless el, it's a el big domingo, story, if you start to solo track it, the art si hay una page is gran always the historia, last en fin, page hay muy now in the poquito. back. It's the El last arte siempre page está in the back. en la última página The de New York Chicago Times, Tribune, is y Sandra here? en Chicago Tribune. Snodgrass, is she? No, from, I don't think there's a full-time critic in Chicago anymore. Not in the Micrófono. newspaper. Ay, no sé, ¿existe algo parecido en Chicago? I think, I'm not saying I like the fact. Please don't think I like the No digo fact. que me guste. I'm looking va? at, Esta and this is situación part of no the me reason I gusta. dug to these different sources of
Por eso Sandler, and aproveché usually estas Deborah distintas Solomon fuentes. will tell you like it is. Sandler, It Salomon. was disheartening to learn that there are only A mí 10 me inquieta full-time mucho que solo hay critics. 10 críticos I mean, even Michael Kimmelman, who que I used to trabajan a enjoy full-time in the en New York algún Times, medio. seldom even writes anymore. And he had a voice, and this is where I talk about a Yannick voice. Coleman, que You wanted to leyó hear sus that artículos, voice. ya no escribe And the other regularmente. voice they haven't gotten rid of, and I'm Era una grateful voz que for, is usted Roberta estaba Smith. interesado en Because oír. she O will Smith, tell otra it the voz. way she sees it. Me You could gusta agree, you may not que ella agree. escribe tal y como I'm percibe not los saying temas. Pueden I estar de want acuerdo o this no, situation, pero está but bien I think escrito. there's No so digo, much more afoot that Okay. is. yo pienso, Wait, Sorry. it's not finished, wait. todavía no Mm. terminé, Do you perdón. think there's a part of Pues, intox? I mean, it's ¿No it's tiene not usted true. pues la I sensación mean, the economic maybe it's que a esto hard no time es for the válido economic, más? so there's less and less Igual full-time es algo critics, complicado a nivel you know, económico, paid en by la the economía, journals or the porque newspapers, but hay gente que still son people are 100% looking for empleados the de un medio, pero la gente sigue esperando estos artículos con ansias. ¿No es así? Sí, yo también pienso y tengo la sensación de que el hecho de que la crítica es algo muy puro, eso no es del todo cierto. Para nada, hay de todo. Las intervenciones de los curadores y otros actores a nivel del arte, del mundo del arte, no tengo la sensación para nada de que el crítico esté libre o liberado o arrancado del mercado de arte. Yo opino que antes tenían unas opiniones muy fuertes y daba igual si les gusta o no tu crítica, simplemente expresaban lo que opinaban, no barajaban, porque sí que defendían su opinión. Yo también trabajé como crítico en Tribune y escribía para los periódicos. Y ahí la ética del periodista no se tomaba en cuenta, no podía yo lo que quería. No me pagaban mucho, pero ciertos principios éticos valían. Es decir, la ética profesional. Si la crítica en el periódico desaparece, pero es la ética del periodista que debe hacer valer. Hace falta evaluar dónde está el problema. Me gustó mucho su ponencia y también ha sido muy bueno el tiempo cuando usted lo ha hecho, porque Carl Jung estuvo en la Bienal y luego aparecieron otros artistas que ni son profesionales, que trabajan en prisiones, en bienales, en las calles. Ha sido reacción ante lo que sucede en el mercado y todo sucede en ciclos. Estamos entrando en un nuevo ciclo. ¿Y cuál es nuestra tarea en este nuevo ciclo? No recibo dinero, no tengo ningún editor, es decir, no tengo censura. Yo creo que mi tarea es ser la conciencia crítica. Si viera las redes, los medios, todo esto se queda sin la crítica. ¿Cuál es pues nuestro rol en este nuevo ambiente, en esta nueva constelación? Sí, estoy plenamente de acuerdo con usted. El pabellón de italiano, enciclopedia, ha sido algo nuevo, novedoso. Tantos artistas, ustedes tomaban nota de los nombres. ¿Quién es este? Nunca he oído sobre él. También me interesa. Yo pensaba que el curador